Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Radio Monumental y en particular Noticias Monumental se complacen en presentarles hoy nuestro debate 111 de los últimos 4 años y el octavo, con miras a las elecciones del próximo 4 de febrero. Hoy les traemos el debate entre candidatos a vicepresidentes de la República de los 4 partidos que encabezaban las encuestas al lunes anterior cuando se hizo la invitación formal. Les recuerdo que de hoy en 8, el próximo lunes, será el debate presidencial entre los 6 candidatos que encabezan la última encuesta de Sid Gallup. Este es un debate en el que buscamos que usted escuche las ideas de los candidatos a vicepresidentes con el fin de que ejerza un voto informado. Bienvenidos de esta forma al debate monumental. A continuación, nuestros invitados. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Doña María Cecilia, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, don Randall, y muchas gracias por la invitación. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. Don Michael, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, agradecido por la invitación. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Don Edgar, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Randall. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. Doña Victoria, bienvenida, buenos días. Buenos días, don Randall, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. Don Roberto, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Randall, y estamos a la orden. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Doña Rosemary, bienvenida. Muy buenos días, tengan todos, muchas gracias, Randall, por invitarnos. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Doña Edna, bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por esta invitación. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Don Max, bienvenido. Muy buenos días, Randall, y un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les recordamos a nuestros oyentes y televidentes que si usted quiere comentar en tiempo real, le recomendamos utilizar el hashtag Monumental. Les recomendamos utilizar el hashtag Debate Monumental o NM935. Estamos en @MonumentalCR en Twitter, estamos en Noticias Monumental en Facebook, donde les recuerdo estamos transmitiendo también este debate a través del Facebook Live. Para la gente que está fuera del país y que este debate es fundamental porque también ejercen el voto en los países en los que residen, recuerden que nos pueden escuchar por internet, monumental.co.cr, y también a través de nuestra aplicación móvil CDR Móvil. Este debate tendrá 5 bloques, la mecánica la explicaremos en cada uno de los segmentos. Tanto el orden de participación como la ubicación en la cabina monumental fueron sorteados antes de iniciar este debate. Ahora sí, arrancamos con el debate monumental. Desafío Monumental. En este primer bloque, los candidatos, el que ellos escojan o los dos juntos, tendrán 2 minutos para responder cada una de 2 preguntas formuladas por el equipo de Noticias Monumental. La primera pregunta será igual para todos los partidos, la segunda será específica. Mucha atención porque faltando 10 segundos siempre para que se les cumpla el tiempo sonará esta identificación, para que vayan terminando la idea, y justo cuando termine el tiempo sonará esta otra. Tiempo. Los micrófonos, aunque ustedes sigan hablando aquí en la cabina, van a estar apagados automáticamente, entonces nadie los va a escuchar. Hemos sorteado ya la participación, vamos entonces con la primera pregunta. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. Señálenme y explíquenme, por favor, 3 propuestas. Victoria Gamboa Ross. Ahora sí, quedó suficientemente claro. Señáleme y explíqueme, por favor, 3 propuestas que su fórmula presidencial se compromete a empezar a aplicar o a impulsar inmediatamente después de asumido el gobierno de la República. Financiera. Sí. Buenos días y muchas gracias. Voy a comenzar respondiendo. Tengo 1 minuto para esta pregunta. 2 entre los 2. 2 minutos entre los 2, perfecto. Yo creo que una de las principales medidas y más urgentes que vamos a comenzar a aplicar es cómo devolver la viabilidad financiera al Estado costarricense.
la implementación de un programa de reforma fiscal va a ser uno de los pasos fundamentales, prioritarios de la administración. Primera. Vamos con el programa de la promoción de los 150 empleos, que es una estrategia integral que incluye, por supuesto, la parte financiera que mencionaba don Edgar, pero está asociado también a una estrategia social de, por ejemplo, ampliar la red de cuidado en 25,000 cupos y fortalecerla, lo que estaba en la administración Chinchilla Miranda, y por supuesto un programa de vivienda robusto que vuelva a darle posibilidades de tener vivienda digna a decenas de miles de costarricenses nuevamente. Creemos que el tema de los 150,000 empleos requiere como condición fundamental que se restablezca la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. Y es por eso que va a ser la prioridad número 1 del gobierno, restablecer esa confianza que hace 4 años nos daban las calificadoras internacionales de crédito con un grado de inversión. Hoy en día, después de 4 rebajas en la calificación, tenemos grandes dificultades para accesar a los mercados. O sea, cualquier programa de reactivación económica va a requerir que la situación, la confianza en Costa Rica retorne, ¿verdad? Y las medidas integrales que tenemos propuestas van orientadas hacia eso. Gracias, don Edgar y doña Victoria. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Para ustedes igual, señálenme por favor y explíquenme en 2 minutos 3 propuestas que su fórmula presidencial se compromete a impulsar, a aplicar o a impulsar inmediatamente después de asumido el gobierno de la República. Inmediatamente que asumamos el gobierno, vamos a fomentar la creación de nuevos empleos. Y esto lo haremos empezando por el programa de educación para el trabajo, que quiere decir que nos abocaremos a diseñar programas educativos, sobre todo en el campo de la educación técnica, que respondan a las necesidades del mercado laboral. Empezaremos a diseñar nuestro programa para dar 300,000 programas de inglés a personas adultas, un programa de infraestructura al cual se referirá don Max en unos minutos, y además un programa de simplificación de trámites que permita muy rápidamente reducir el entrabamiento que existe en el país, tanto para las empresas que ya operan como para las empresas que van a empezar sus negocios. La segunda medida tiene que ver con el volver a darle tranquilidad a los costarricenses de que el tema fiscal no va a ser una bomba de tiempo. Necesitamos muy rápidamente dar la confianza tanto a los inversionistas locales como a los internacionales de que las tasas de interés no deben de seguir creciendo, el bolsillo de los costarricenses no se debe seguir afectando, y para ello vamos a impulsar que se apruebe en la primera legislatura la reforma fiscal constitucional, que ya fue aprobada o dictaminada en comisión, y además haremos una propuesta para contener el gasto público y aumentar la recaudación. Y rápidamente queríamos referirnos que el mismo 8 de mayo el presidente Rodolfo Pizza va a firmar la creación de la Alianza Público-Pública para el Metro de San José, como parte del transporte público en la ciudad de San José. Va a ser una alianza público-pública entre el ICE y el Incofer, y puede ser un tercer actor, pero vamos a tenerlo para el 8 de mayo. Gracias, doña Edna. Gracias, don Max. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Ustedes igualmente tienen 2 minutos para contestarme. Señalen y explíquenme por favor 3 propuestas que su fórmula presidencial se compromete a empezar a aplicar o a impulsar inmediatamente después de asumido el gobierno. Gracias. Sí, inmediatamente, como usted lo dice, son directrices o decretos lo que se puede a partir del 8 de mayo ejecutar de una vez, y hemos pensado en contribuir a disminuir el gasto público
por ejemplo, eliminando todos los viajes que no sean necesarios al exterior de los empleados públicos y eliminar todo lo que es el concepto de publicidad del gobierno central. No nos referimos obviamente a instituciones que tienen que hacer competencia, como el INSS o el ICE, sino al gobierno central y sus obras, porque la publicidad ha sido bastante importante, por ejemplo, en este último gobierno. Y es importante también la creación de la Agencia Estatal Anticorrupción para comenzar desde el mismo 8 de mayo a implementar la lucha contra la corrupción, que representa una parte importante también del despilfarro del gasto público. Buenos días. Además del control del gasto público, en los extremos que está hablando mi compañero, impulsaremos el proyecto del IVA, de la transformación del impuesto general sobre las ventas al IVA. Iniciar el fortalecimiento a la administración tributaria para mejorar la recaudación. Sabemos que para el control del déficit que tenemos en este momento tenemos que trabajar en ambos sentidos, en el control del gasto y en la parte de los ingresos. Gracias, doña María Cecilia. Gracias, don Michael. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. Y Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Igual déjeme plantear la pregunta en 2 minutos. Señalen y explíquenme por favor 3 propuestas que su fórmula presidencial se compromete a empezar a aplicar o a impulsar inmediatamente después de asumido el gobierno. Muchas gracias, don Randall. En primer término, propuesta y ejecución inmediata de la abolición o la derogatoria del decreto de la ideología de género. Nuestro partido y nuestro candidato a la presidencia han determinado que el carril esencial sobre el cual cursa la presente campaña política es el de la defensa de la familia. Esa es y será una prioridad y será la primera medida o el primer decreto a firmarse. En segundo término, la convocatoria a todos los sectores protagónicos de este país, llámense en partidos políticos, llámense en cámaras del sector empresarial, llámense en sindicatos, llámense en asociaciones, llámense en ONGs, con el propósito de entrar en un acuerdo nacional que pueda entrar a resolver en corto plazo problemas esenciales como déficit fiscal, remoción de las cantidades de situaciones de corruptela que tenemos en el país y en las instituciones públicas de importancia que debemos de abolir y sanear de inmediato, y posteriormente la reactivación económica de este país, que es fundamental para poder paliar ese déficit fiscal, disminuir el gasto y conseguir resultados inmediatos. Bien, definitivamente nosotros, uno de nuestros ejes fundamentales es el eje de desarrollo humano, y para esto una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno del doctor Rodolfo Hernández es la implementación de una política de arraigo. Esta política de arraigo lo que busca es la regionalización del empleo, porque nosotros consideramos que el empleo y la educación van de la mano para este desarrollo, y definitivamente vamos a relacionar esta situación con las necesidades de capital humano que tienen los diferentes lugares, sectores, llámense municipalidades, la regionalización que les comentaba hace un momento. Y esto lo vamos a hacer a través de los consejos de competitividad regional. Gracias, doña Rosemary y don Roberto. Vamos, son las 11:21, vamos a la segunda ronda de preguntas. Esta pregunta es específica para cada partido político. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. En 2 minutos, también, según los últimos datos disponibles que datan de 2012, en Costa Rica hay 384 precarios, 193 de ellos fuera de la GAM, 191 en la GAM. ¿Cuál es la propuesta concreta de su fórmula presidencial para disminuir la cantidad de estos asentamientos? Bueno, efectivamente, el aumento de los precarios en el país y los asentamientos es de alta preocupación porque es muestra de un desaceleramiento económico, también es muestra que tenemos más de 1 millón de personas en la informalidad en este país. La propuesta fuerza de Liberación Nacional son la creación de los 150,000 empleos como una propuesta integral. No hay mejor propuesta social que un salario digno, un salario apropiado entrando a una familia. También, por supuesto, reactivar toda la parte de vivienda. Vamos a hacer más de 50,000 bonos de vivienda popular. Vamos también con un proyecto de vivienda para jóvenes que incluya programas novedosos
en implementación de gestión y política pública que le permita a los jóvenes profesionales tener vivienda digna, pero toda la lucha contra la pobreza que tiene que ver con la reactivación económica, con la generación de empleos, con pasar a la gente de la informalidad a la formalidad, está concentrada en esa propuesta. Correcto, sí, yo creo que es importante el programa de la propuesta que hay sobre vivienda, muy comprensiva, la hemos analizado muy cuidadosamente para asegurarnos que tiene contenido financiero, que es muy importante para la población saber que las propuestas que se hacen tienen contenido financiero. En este caso, hemos examinado la capacidad del gobierno para el tema de los bonos de vivienda y para las soluciones de vivienda para la clase media, el financiamiento disponible en el Sistema Nacional de Vivienda y en organismos internacionales, de manera que se pueda proveer soluciones de vivienda adecuadas para gente, para familias de clase media y para primeras viviendas, de acuerdo con las condiciones financieras de cada familia o unidad familiar. Vamos a conversar un minuto, se los doy yo, sobre este tema. Es que me llama la atención cuando ustedes me plantean la respuesta a algo tan específico, que en el plan de gobierno del Partido de Liberación Nacional dice específicamente: atención de asentamientos consolidados, precarios. El objetivo de la propuesta consiste en dar un salto cualitativo al programa de erradicación de precarios del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, pero ninguno de los dos lo nombra, mediante la ejecución de acciones novedosas que permita atender 14.400 familias. Dicen ustedes, la propuesta para este aspecto específico consiste en la construcción de una nueva ciudad satélite, como lo fue el INBU en Los Hatillos en el pasado. Pero no me queda claro, ¿por qué no la nombran ahorita que les pregunté tan específico? Y segundo, ¿dónde sería esta ciudad satélite? Porque no dice a dónde sería ubicada. Bueno, habla específicamente sobre el programa de erradicación de precarios en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Hay que ver, por supuesto, don Edgar ya lo mencionó, la viabilidad financiera de esta propuesta y que sea además viable espacialmente hacer la ubicación. Entiendo también, que ya es viable financieramente, ya sí, lo habían estudiado. Sí. Según también lo que dice nuestro plan, volver a fortalecer el BAMBI, que es una de las muchas instituciones que ha sufrido erosión, para poder volver a tener estas potestades. Ya calcularon la viabilidad financiera, pero sin saber dónde, porque no dice dónde van a hacer esta ciudad satélite. Bueno, la decisión tiene que estar consultada y concertada con los organismos del sistema de vivienda. Hay muchas opciones que el Estado tiene en localizaciones, ¿no? Yo creo que es una decisión que se va a tomar. Termina, porque no le advertí los 10 segundos. Claro, que se va a tomar cuando estemos ya preparando el plan de acción del gobierno. Gracias, don Edgar. Gracias, doña Victoria. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. La pregunta para ustedes en 2 minutos. El Estado de la Nación revela que solo el 46% de los jóvenes que inicia secundaria termina graduándose como bachiller en nuestro país. ¿Qué propone en concreto su fórmula presidencial para disminuir la deserción y mejorar la eficacia de la secundaria en Costa Rica? Proponemos establecer programas específicos de apoyo a estas poblaciones que están en riesgo de vulnerabilidad o de repitencia o de exclusión, para que puedan apoyarlos en temas de orientación, así como en seguimiento y monitoreo en cuanto a su asistencia al aula, porque ese seguimiento es indispensable para identificar en forma temprana la ausencia de los jóvenes. La educación, en cuanto a la educación secundaria, se ha planteado una cosa muy importante, que es el que los colegios que creemos los colegios temáticos, que sean atractivos para los jóvenes, que tengan una identidad propia, cosa que es muy importante a esa edad. Y además habrá estudiantes que no terminen la secundaria y por lo tanto para esos estudiantes hemos planteado un programa de educación técnica, eliminando el requisito de bachillerato para ingresar al INA, con lo cual ellos podrían ingresar, formarse en programas pertinentes, y además hemos planteado que se podría establecer una
unas cargas sociales diferenciadas para los jóvenes menores a 25 años, para que pueda insertarse más fácilmente en el mercado laboral. También, no sé, puedo añadir que no solo se trata de becas, también la deserción tiene muchas causas, y se requiere que en los centros educativos realmente se atienda este asunto para poder ponerle un caparazón a cada joven y que sepa que realmente a pesar de todo lo que tiene a su alrededor puede continuar con sus estudios y debe continuar con sus estudios. ¿Podrían, en el minuto que les voy a dar, por favor, contarme de dónde sacarán la plata para hacer esta readecuación y sobre todo en específico cuál va a ser, si van a cambiar algo en el INA directamente ahora que buscan permitir a los jóvenes que el bachillerato no sea un requisito para el ingreso? No le comprendo la pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? No, en las propuestas que nos hace, ¿cómo van a financiar las propuestas? Y si van a reformar algo de los programas de estudio del INA, ahora que permiten o buscan permitir que no sea el bachillerato un requisito, doña Edna. Bueno, es que muchas de las acciones que se requieren para reducir la repitencia y la deserción ni siquiera requieren muchos recursos adicionales. Hoy lo que existe muchas veces es que no hay un buen seguimiento de los estudiantes que están ausentándose de las aulas. Se requieren los docentes, lo que tienen que estar es muy atentos para dar un seguimiento a esos estudiantes y procurar que regresen al aula y si no, ver cuáles son las razones por las que están ausentando. En cuanto a los centros, lo de la educación con identidad o los colegios temáticos, en realidad en muchos casos va a ser reforzar cosas que ya están haciendo. En muchos casos son darle más identidad de deporte y entonces van a requerir algún tipo de docentes más especializados. Pero es una reasignación de recursos, Randall. Y lo del INA, básicamente lo que necesitamos es un INA que le sobran los recursos, que sea capaz de articularse con el sector productivo. Gracias, doña Edna. Gracias, don Max, por sus respuestas. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. La pregunta para ustedes, para contestarme en 2 minutos. La encuesta nacional de corrupción publicada por la Contraloría General de la República el año anterior demuestra que el 85% de los funcionarios públicos cree que en la actualidad hay mucha corrupción en Costa Rica. ¿Cuál es en concreto la propuesta de su fórmula presidencial para disminuir la corrupción en nuestro país? Bueno, la propuesta concreta que nosotros tenemos es la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción. En ese sentido, se estaría aprovechando los recursos que tenemos en la Procuraduría General de la República, que ya tiene la competencia para hacer los estudios, dar el seguimiento e incluso llevar al proceso judicial a quien está incurriendo en actos de corrupción en el gobierno. Para nosotros es importantísimo el control de la corrupción, porque la corrupción nos afecta a todos. Afecta la productividad, afecta el desarrollo económico, afecta a la ciudadanía como un todo. El descontento que tenemos y que estamos viviendo y el desencanto con la clase política es precisamente porque el costarricense siente que los impuestos que paga se quedan en el camino y no regresan a los servicios públicos como corresponde. Además, es importante mencionar que se va a establecer un sistema de trazabilidad de las denuncias, donde la gente puede denunciar, incluso de forma anónima, actos de corrupción en cualquier funcionario público, y después no se va a quedar solo en el papel, sino que esta trazabilidad de las denuncias, siempre respetando el proceso judicial como tiene que ser, pues va a ir diciéndole a la persona, está en un periodo administrativo, ya pasó a una sede judicial, fue condenado, no fue condenada la persona, etcétera, etcétera, con base en esas denuncias que la gente pueda ir poniendo incluso de forma anónima. Les voy a plantear mi minuto para que sigamos hablando de esta propuesta. No me queda muy claro si la Agencia Estatal de Corrupción tendrá ámbito en lo administrativo o en lo judicial, porque si es en lo judicial y lo han nombrado 2 veces, les pregunto si estarían desplazando las labores del Ministerio Público, que por ley es el que lleva la ley de persecución penal en nuestro país. Perdón, Randall, no, por supuesto que es en la parte administrativa, en todo lo que es la revisión, el seguimiento y
plantear las denuncias que corresponda al Poder Judicial, que es a quien les corresponde ya la parte judicial. Es que dijeron judicial, Michael dijo judicial en una ocasión ahorita. Sí, pero la trazabilidad de denuncias no es de la agencia como tal, sino que la gente pueda, en cualquier sede, ya sea administrativa, que es la Agencia Estatal Anticorrupción, o judicial, ver cómo va la denuncia, sin saber, digamos, los nombres ni nada, pero sí ver cómo se ha hecho. Sí, perdón, Michael. Cuando nosotros hablamos de establecer un mecanismo para que los funcionarios públicos puedan hacer las denuncias cuando conocen de algún acto de corrupción e incluso aportar pruebas, pero eso estaría manejado administrativamente por la Contraloría General de la República. En la Procuraduría es donde le corresponde ya lo que es el proceso que irían a listar, digamos, el proceso para presentarlo al Ministerio Público. Pero el procurador es la cabeza de esa agencia. No, porque se crea la agencia. Doña Cecilia, en el plan de gobierno dice bajo el mando del Procurador General. Sí, porque bueno, yo no soy abogada, pero lo que entiendo que ha dicho nuestro candidato es que está previsto ya en la Procuraduría esa potestad. Gracias, doña Cecilia. Gracias, don Michael. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Tienen ustedes 2 minutos para contestarme. El Estado de la Nación reveló que los indicadores coyunturales sobre el desempeño político siguen mostrando un fuerte descontento. Solo el 22% de la ciudadanía evalúa positivamente la situación económica, el 36% se interesa en la política y la confianza en la Asamblea Legislativa llega apenas al 45%. ¿Qué proponen en concreto en su fórmula presidencial para hacer a Costa Rica un país más gobernable y menos engorroso a nivel político y lograr que la ciudadanía aumente los niveles de confianza? Hemos repetido reiteradamente en todos los foros, don Randall, que el problema de Costa Rica, y aquí está don Edgar, que hemos compartido en otras oportunidades y en otros debates, al igual que doña Edna, que no hay una alternativa diferente a la de la convocatoria a un gran acuerdo nacional. No el que está suscrito únicamente en la Asamblea Legislativa, que es importante tomarlo en cuenta, en consideración, y además transbordarlo, por decirlo de alguna forma, a una propuesta de orden nacional en donde concitemos a todos los sectores para empezar a resolver el problema que se ha convertido en endémico y en nacional. La falta de credibilidad en el sistema político, atizado hoy en día, entre otras cosas, por los actos de corrupción que hemos conocido durante el último año, todos penosos, todos de gran preocupación para el electorado costarricense, pero además debemos de crear una agenda muy concreta que se proponga combatir los factores que nos han restado la credibilidad en el sistema y rectificar, por cierto, otras cosas que formando parte del mismo no han ofrecido los resultados esperados. Uno de ellos, por ejemplo, hay que pensar en una reforma puntual a la ley del Tribunal Supremo de Elecciones. Este torneo electoral se ha convertido en una cacería de brujas a rato, en un problema de persecución, en un tema de policía política, y eso termina desilusionando al ciudadano, apartándolo del proceso y alejándolo lamentablemente de la participación en la decisión final, que es la del 4 de febrero. Por otra parte, hemos dicho que hay que constituir un pacto social inmenso entre todos los sectores, abrigándolos a todos para que entre todos nos pongamos de acuerdo para poner a caminar este país hacia adelante. Don Roberto y doña Rosemary, vamos a usar mi minuto también para meterme en este tema. ¿Qué diferente harán ustedes para propiciar un gran acuerdo nacional cuando cada vez que planteamos ese tema de partido del cual venga hay frenos en la Asamblea Legislativa, hay falta de voluntad política, la Caja duró meses haciendo un acuerdo que no quedó en nada, y seguramente será una asamblea tan dividida como la actual? ¿Qué van a lograr? ¿Cómo van a conversar con los otros partidos? Yo considero que, bueno, efectivamente lo que usted decía, este país está enfermo, este es un país que la gente no cree en la clase política. Definitivamente se necesita liderazgo, se necesita comunicación. Nosotros necesitamos un líder que pueda llegar a esa concertación nacional, que pueda realmente apelar a la buena voluntad de los costarricenses, de las diferentes fracciones. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar adelante. Cualquiera de los que estamos aquí, definitivamente, sin un buen liderazgo, sin una buena comunicación, sin un buen eje y una visión que sea la que nosotros buscamos, que es una visión país, porque nosotros no pretendemos gobernar. Pero discúlpeme, dependemos del liderazgo del doctor.
y del equipo que está con él. Si ustedes no son gobierno, ¿están dispuestos a participar en un gran acuerdo nacional? Claro que sí, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo. ¿De cualquier partido que sea? Del partido que sea, porque todos aquí estamos por Costa Rica, o sea, tenemos que pensar que nosotros estamos pensando en nuestro país, ¿verdad? No es un tema de política nada más de uno u otro partido, sino que realmente tiene que ser un tema país, una visión país, y así lo tenemos que ver. Gracias, doña Rosemary, gracias, don Roberto. Son las 11 de la mañana con 38 minutos. Termina este primer segmento. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con Si Yo Fuera Gobierno, que es un nuevo segmento que tendremos el día de hoy. Son las 11 con 38. Gracias por estar con nosotros en el Facebook Live de Noticias Monumental, escuchándonos a través de Internet, siguiéndonos a través de Twitter. Somos la radio de Costa Rica. Ya volvemos. Debate Monumental. Son las 11 de la mañana con 43 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate entre candidatos a vicepresidente. Les recuerdo los criterios que tuvimos para invitar a las 4 parejas de vicepresidentes que están hoy aquí con nosotros. Al lunes anterior invitamos a los partidos que encabezaban, los 4 partidos que encabezaban las encuestas nacionales. En ese caso y en orden alfabético son, ya les voy a decir porque olvidé el orden alfabético y aquí lo tengo, son primero el partido Republicano Social Cristiano, orden alfabético, el primer apellido del primer vicepresidente, después el PUSC, después además el PIN y Liberación Nacional. El próximo lunes será el debate entre candidatos a presidente de la República y hemos invitado a los 6 candidatos que lideran las encuestas nacionales. 11:43. Si yo fuera gobierno. Iniciamos este segundo bloque. En este bloque les plantearé 6 preguntas para que me respondan sí o no cada dupla. En caso de que ustedes sean gobierno, solo les aceptaré en esta respuesta el sí o el no, pero no se preocupen, al final tienen un minuto más cada uno de los candidatos por si quieren elaborar o justificar alguna de las respuestas. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Puede responder el que ustedes gusten o los dos. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial un proyecto que prohíba completamente la pesca de arrastre? Sí, con reservas. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial la exploración de gas natural? Vamos a ¿Sí o no, doña Edna? Después elabora. No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la apertura del monopolio de Recope? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la creación de un régimen único de pensiones para todos los costarricenses? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿desaparecerán la DIS? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverían convertir el impuesto de ventas en impuesto de consumo? En IVA. ¿En impuesto al valor agregado? Sí. Sí. Gracias. Al final de la ronda tienen su minuto cada uno para aclarar. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Sí o no, por favor. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial un proyecto que prohíba completamente la pesca de arrastre? Sí. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial la exploración de gas natural? Sí. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la apertura del monopolio de Recope? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la creación de un régimen único de pensiones para todos los costarricenses? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿desaparecerían la DIS? La DIS. No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado? Sí. Gracias. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano.
¿Sí o no? Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial un proyecto que prohíba completamente la pesca de arrastre? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial la exploración de gas natural? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la apertura del monopolio de Recope? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la creación de un régimen único de pensiones para todos los costarricenses? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿desaparecerían la DIS? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverían convertir el impuesto de ventas en el impuesto a valor agregado? Sí. Gracias. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. ¿Sí o no, por favor? Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial un proyecto que prohíba completamente la pesca de arrastre? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán desde Casa Presidencial la exploración de gas natural? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la apertura del monopolio de Recope? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverán la creación de un régimen único de pensiones para todos los costarricenses? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿desaparecerían la DIS? No. Si ustedes ganan las elecciones, ¿promoverían convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado? Sí. Muchas gracias. 11:48, vamos al minuto que tiene cada uno de los candidatos. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Doña Edna, tiene su minuto. El IVA no se hará aumentando la tasa, se mantendrá la tasa del 13% actual. Lo más importante en cuanto al Recope es que los combustibles bajen de precio y vamos a limitar a un 6% el margen que tiene Recope en su parte operativa, con lo cual reduciríamos y ampliaríamos el rango que tienen las estaciones de servicio entre 4 y 8% para que puedan competir entre sí en sus áreas de mayor competitividad. Lo que nos interesa es especialmente bajar el precio de los combustibles. Gracias, doña Edna. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Don Max, tiene su minuto. Quería referirme a la parte de la pesca de arrastre, que es un tema tan importante que por un lado fue prohibido renovar licencias por la Sala Cuarta, la cual debemos respetar, pero también la Sala Cuarta pidió estudios técnicos. Este es un tema que se ha tratado muy mal, ha sido como un ping-pong de un lado para el otro y no se ha resuelto. De momento tenemos que prohibirla totalmente, buscar estudios técnicos para ver si hay una salida, porque también tenemos problemas muy serios de desempleo en Punta Arenas, por ejemplo, y que debemos resolver. Tenemos que encontrar alguna manera, no de hacer pesca de arrastre, pero de resolver los problemas para los pescadores y la gente en Punta Arenas. Ese es un tema que también nos preocupa muchísimo. Y con respecto a otro punto que quería referirme, la DIS sería unos 6 meses que estaríamos en estudio para atender ese tema. Gracias, Tomás. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. Michael, tiene su minuto. Bien, quiero referirme primero a la explotación de gas natural y cualquier otro recurso natural que la haríamos en nuestro gobierno siempre y cuando se respete completamente el medio ambiente. Para eso existen actualmente pues técnicas y tecnologías avanzadas para precisamente no dañar el medio ambiente o tener un mínimo impacto en el medio ambiente. Y quisiera también referirme a las pensiones, ¿verdad? Con respecto a las pensiones, no estamos en oposición a que haya varios regímenes de pensiones, sino que cada cual, si es autosostenible y si la persona ha cotizado toda su vida para una pensión y esta misma es autosostenible y no tiene cargo al presupuesto nacional, pues pueden existir diferentes regímenes de pensiones. Es como un ahorro, si usted ahorra más, pues va a tener una pensión más alta, pero que no influyan o que no sean con cargo al presupuesto nacional para eliminar todo eso, ese tipo de pensiones abusivas. Gracias, don Michael. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Tiene su minuto, doña María Cecilia. Sí, gracias, Randall. Yo quiero referirme a la transformación del impuesto general sobre las ventas en el IVA. Eso es necesario hacerlo ya que la economía se ha inclinado en los últimos tiempos más hacia el área de servicios y se encuentran actualmente en su mayoría exonerados del impuesto sobre las ventas. Y entonces es una forma en que podamos traer recursos a las arcas del Estado.
Y sí, claro, mantendríamos el 13%, no estamos de acuerdo en aumentar la base y mantendríamos algunas exenciones principalmente a lo que sería la canasta básica. Gracias, doña María Cecilia. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Rosemary tiene su minuto. En el caso de la utilización del gas natural, bueno, nosotros siempre lo hemos visto de esta forma. Costa Rica necesita ser un país más competitivo. Definitivamente necesitamos de las energías limpias para poder bajar el tema de combustibles, etcétera. Sin embargo, el caso del gas natural, por un tema del ambiente, definitivamente hay que entrar a regularlo, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que es algo que se tiene que tomar en cuenta precisamente las empresas y el sector productivo de este país, siempre con una regulación desde el punto de vista estatal. Y en el caso también que me quiero referir de Recope, pues obviamente que Recope consideramos que hay que reformular esa ley de creación de Recope, pero además también porque no podemos permitir que Recope continúe con esas pluses, convenciones, y existe una gran disparidad, digamos, a nivel de las instituciones, en el caso sobre todo de los beneficios que tiene Recope, ¿verdad? Pero sí definitivamente reformular la ley, y consideramos también que es un tema de gestión administrativa el que hay que entrarle a Recope a revisar. Gracias, doña Rosemary. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. Pesca de arrastre, Randall, debe ser debidamente regulada. Hay miles de familias en este país que dependen de esa posibilidad. No debe de atentar contra el medio ambiente y debe buscarse la probabilidad de que se resuelva lo que pueda estar en discordancia con aquello para poder crear desde ahí una fuente de trabajo importante. 2. DIS no va a desaparecer, pero tampoco será mantenida como una agencia de espionaje del Gobierno de la República. Debe interpretarse como un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia para preservar la seguridad del Gobierno de la República y del Estado costarricense. 3. En materia de pensiones creemos que es importante atender fundamentalmente la problemática que se plantea con las enormes pensiones de lujo que en este momento están dispersas en varios ámbitos y que va a haber que reunificar en un solo grupo para poder evitar el desperdicio de recursos y lo que está sucediendo, y revisar el IBM muy puntualmente para evitar injusticias. Gracias, don Roberto, por su respuesta. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Don Edgar, tiene su minuto. Gracias. Me voy a referir a las dos financieras. Con respecto a los regímenes de pensiones, lo importante es que sean financieramente viables y sostenibles, y que los beneficios de ellos sean de acuerdo con las contribuciones. No necesariamente un único sistema, pero que todos sean viables y sostenibles. Y con respecto al IVA, sí, ciertamente necesitamos pasarnos al IVA por varias razones. Quizás la más importante es porque es un buen mecanismo de recaudación, pero más que todo por la trazabilidad de las transacciones que permitan verificar el cumplimiento también del impuesto sobre la renta, como un mecanismo de monitoreo a la evasión tributaria. Hay elementos importantes que llevan al IVA a ser no solo aumentar la recaudación en el impuesto al valor agregado, sino también al impuesto sobre la renta. Gracias, don Edgar, por su respuesta. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. Tiene su minuto. Gracias. Bueno, Liberación Nacional propone un modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente. La pesca de arrastre en este momento es la fuente de ingresos para miles de familias cuyo único ingreso es la pesca artesanal. Tenemos que transicionar es la clave, con perspectiva educativa, con perspectiva de educación y oportunidades laborales hacia un modelo sostenible, pero tenemos que recordar que Costa Rica tiene 10 veces más territorio en mares que en terreno, y tenemos que saber explotar esa riqueza país en armonía con el medio ambiente. También con la pregunta de Recope y el gas natural, somos los únicos que hemos propuesto una transición económica hacia la descarbonización de nuestra economía. Estamos proponiendo que no se importe más petróleo a partir del 2040 y una prohibición de importación de vehículos que corren en petróleo a partir del 2035. Entonces, hablar de energías renovables
como energía solar y transicionar esa energía limpia. Gracias, doña Victoria, por su respuesta. Son las 11 de la mañana con 56 minutos. Vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos para el segmento de Cara a Cara, donde los candidatos a vicepresidentes de la República debaten entre sí. Ya regresamos. Esto es Debate Monumental. 12 de la tarde con 1 minuto. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate entre candidatos a vicepresidentes de la República. Les recuerdo que si usted está fuera del país, este debate le interesa, porque a diferencia de los debates entre candidatos a diputados, en el extranjero no se eligen diputados. Si usted vota en el extranjero, sí tendrá que votar por alguno de las parejas de vicepresidentes que está aquí o las que no están aquí también, así es que lo invito a comentarnos y también a hacernos el reporte de sintonía desde donde nos estén escuchando o viendo a través de Facebook Live o a través de nuestras diferentes aplicaciones. Son las 12 de la tarde con 2 minutos, vamos a nuestro próximo segmento. Cara a Cara. En este tercer bloque, cada una de las duplas tendrá la oportunidad de elegir a otra pareja o a un solo candidato a vicepresidente para debatir. Quien pregunta tendrá 1 minuto para preguntar, quien responde tendrá 2 minutos para responder, quien preguntó 1 minuto de réplica y finalmente quien había respondido 1 minuto de contrarréplica. Inicia el Partido de Integración Nacional preguntando, Michael, doña María Cecilia, ¿a quién le quieren preguntar? Al Partido de Unidad Social Cristiana. A los 2 aspirantes a la vicepresidencia. Así es. Don Michael tiene 1 minuto para su pregunta. A partir del 8 de mayo, en un evento al gobierno de ustedes, ¿implementarían alguna medida contra las pensiones abusivas, millonarias o de lujo? Y de ser así, sí o no, pues, ¿cuál medida implementarían o si no la implementarían, por qué? Gracias, don Michael. Responde en 2 minutos doña Edna Camacho y también don Max Umaña con nosotros. Adelante. Qué dicha que nos hace esa pregunta, porque el Partido Unidad ha sido el partido que ha propuesto una serie de proyectos de ley para ordenar los sistemas y los regímenes abusivos de pensiones. En particular, recientemente incluso presidimos la que estaba dirigiendo la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, que es uno de los sistemas que tiene muchísima menos relación entre lo que cotizan los funcionarios y lo que reciben cuando se pensionan. Hemos apoyado ese proyecto de ley que prácticamente ya pasó el primer debate, así como hemos apoyado las reformas que se hicieron a los regímenes de Hacienda, que también establecieron tasas para reducir las pensiones más altas en el régimen de pensiones de Hacienda, de manera que la trayectoria y los actos son los que han reflejado nuestro compromiso con que no se den esos abusos. Y creemos que en el caso de las pensiones del Poder Judicial, que ya fueron aprobadas en primer debate, por supuesto que tenemos que terminar, si no se votan en segundo debate de aquí al mayo, a que termine esta legislatura, sin duda vamos a promover que se termine de aprobar para que eso sea una ley de la República. No creemos en los abusos, creemos que hay que poner un coto a los salarios más altos en general, no solamente a las pensiones. Incluso en la propuesta, una propuesta de salarios públicos que se había puesto, nosotros fuimos los que propusimos que se pusiera un techo a los salarios públicos más altos, porque los abusos se dan no solo en pensiones, sino también en salarios. Gracias, doña Edna. El PIN tiene 1 minuto de réplica. Bien, estas medidas que usted nos cuenta son casi que legislativas. ¿Habría alguna medida importante del Poder Ejecutivo que ustedes van a representar? Y otra cosa importante es que si están de acuerdo en que algunas pensiones en algunos regímenes se hereden íntegramente a las viudas o los hijos, incluso, ¿verdad?, ya mayores de edad y demás. El PUSC tiene 1 minuto de contrarréplica. Bueno, nosotros somos un partido que respetamos el Estado de Derecho, de manera que obviamente no podríamos jamás desde el Poder Ejecutivo transgredir la ley. Entonces hay leyes
que han otorgado algunas pensiones que hemos, como dije anteriormente, procurado ordenar, pero no podemos ir más allá de eso porque el Estado de Derecho debemos de respetarlo. Dios guarde, desde el Poder Ejecutivo pudiéramos ir a tomar esas medidas arbitrarias con las personas. Gracias por el intercambio, son las 12:06, le corresponde ahora preguntar al Partido Republicano Social Cristiano, ¿con quién quieren debatir? Con el don Edgar. Con don Edgar Ayales, candidato a vicepresidente de Liberación Nacional. Tienen un minuto para la pregunta, doña Rosemary. Sí, don Edgar, yo sí quisiera que usted nos explicara con puntualidad cómo es que ustedes, bueno, en su campaña lo han dicho y eso en todos los medios de comunicación, que van a ofrecer o están ofreciendo 150,000 empleos, 200,000 empleos. ¿Cuál va a ser la forma puntual para que ustedes puedan, digamos, lograr ese objetivo de campaña? Pregunta al Republicano Social Cristiano, tiene 2 minutos para responder don Edgar Ayales, candidato a vicepresidente en el primer lugar de Liberación Nacional. Don Edgar. Gracias por hacerme esa pregunta. La propuesta es 150,000 empleos, aunque es un número conservador, y está basada en 2 elementos. Uno es que es un número viable y factible porque ya lo hicimos. Se hizo en la administración Chinchilla, en donde se crearon 165,000 empleos. Creemos que 150 es conservador porque va a depender mucho de cómo avance la reforma fiscal, la generación del empleo a partir del próximo año. Entonces, es el primer elemento. Segundo elemento es que es muy importante restablecer las condiciones macroeconómicas para devolverle la confianza a los inversionistas. Porque el elemento fundamental para la creación del empleo va a ser, uno de los elementos fundamentales va a ser todo el tema de la infraestructura, que incluye entre varios componentes, no solo el uso mucho más intensivo de las asociaciones público-privadas, ¿verdad?, que infelizmente en esta administración estuvo paralizado por razones ideológicas, sino también la promoción de la inversión extranjera, la construcción de vivienda y la aceleración de la inversión doméstica. Todo eso requiere un buen ambiente de promoción, de confianza, que es lo que tenemos que recuperar en Costa Rica. Hay otros elementos, hay 5 o 6 elementos adicionales para promoción de esos 150,000 empleos, y voy a mencionar los más importantes en lo que me queda. Segundo elemento, educación. El vínculo entre educación y empleo se ha roto. El vínculo refleja más la Costa Rica de hace 30 y 40 años y no la Costa Rica actual. Hoy en día la educación secundaria, la terciaria y la técnica están fallándonos, ¿verdad? Tenemos que reestructurar y volver de nuevo. Hay otros elementos como el fortalecimiento de la red de cuidado, el programa de construcción de vivienda. Don Edgar, se le acabó el tiempo, el Republicano tiene un minuto de réplica. Bien, amén de la respuesta que nos ha brindado don Edgar, preguntamos o repreguntamos, ¿qué papel jugaría, por ejemplo, el INAH en una circunstancia de esta naturaleza y si ustedes estarían de acuerdo eventualmente en la educación dual, el multilingüismo y en erradicar, digámoslo así, la erosión que hay en los colegios de secundaria en cuanto a la inmigración de estudiantes que no se mantienen en el sistema? ¿Y cómo lo haríamos para que en efecto puedan integrarse a la fuerza productiva del país? Tiene un minuto de contrarréplica el Partido Liberación Nacional. Perfecto, claro que sí. Estamos en total acuerdo con combatir la exclusión estudiantil como un arma importante para vincular aún el alumno de secundaria con los empleos, ¿no?, con la generación de empleo. El sistema nuestro le falla porque no está enfocado en la empleabilidad. Y con respecto al INAH, bueno, es una pena nacional. El INAH está totalmente desvinculado con el sistema productivo nacional y hay que revincularlo. Es un desastre que una institución que recibe 120,000 millones de colones anuales del sector privado genere, bueno, solo un empleo de cada 3 graduados. O sea, hay que reformular completamente la orientación del INAH de manera que se enfoque hacia la atención de la demanda de empleo en las regiones, en todas las regiones del país. Muchas gracias por el intercambio. Le corresponde ahora a Liberación Nacional plantear la pregunta. ¿Con quién quieren debatir?
Con el PIN, con María Cecilia. Con doña María Cecilia del Partido Integración Nacional. Sí. Don Edgar, tienen un minuto para la pregunta. Un tema que ya conversamos en alguna oportunidad y se refiere a la problemática que tenemos en Costa Rica de que las exoneraciones, ahí ya se me olvidó la palabra. Elusión y la evasión tributaria. Si sumamos los tres elementos, elusión, evasión y exoneraciones, el monto suma más que los ingresos totales del gobierno. ¿Cómo cree usted que puede ayudar a combatir este problema? Claro, muchas gracias. Doña María Cecilia, déjeme nada más resetear el tiempo y decirle a la gente que solo nos está oyendo qué responde doña María Cecilia Moreira, primer vicepresidenta del Partido de Integración Nacional. Tiene 2 minutos. Claro, don Edgar, muchas gracias por su pregunta. El problema de la elusión y la evasión fiscal lo tenemos que resolver de varias maneras. Uno es fortaleciendo la administración tributaria y realmente yendo a un gobierno digital. La automatización de los software y darle muchos elementos a la administración tributaria tecnológicos de última generación para que pueda realmente llegar donde están todos esos vivillos que de alguna manera se están escondiendo. También el traer el sector informal a que vengan a contribuir, capacitarlos, ayudarlos, pero que vengan a contribuir con las cargas públicas. Además perdón, porque, bueno, sí, usted me habló básicamente de la elusión y la evasión. La modernización y las exoneraciones. Las exoneraciones nosotros estamos proponiendo que se cuantifiquen para que puedan aparecer simplemente los datos en lo que es el presupuesto. Y usted me dijo otra cosa, pero... La modernización de los impuestos, porque tenemos nuestra ley, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, 1988, totalmente en un entorno económico diferente al de hoy día. Entonces requerimos de modernizarlos para que sean fáciles de administrar y que sean fáciles de cumplir también por parte de nuestras empresas privadas y al final pues poder tener los recursos que requerimos para gobernar. Liberación Nacional replica en 1 minuto. Sí, el tema de exoneraciones es complejo, entiendo, porque tiene la canasta básica y las exoneraciones a los servicios que espero se resuelvan con la adopción del IVA. Pero en el tema de exoneraciones a renta hay 150 regímenes, incluyendo las zonas francas, los sindicatos, las asociaciones solidaristas, cooperativas, salario escolar, etcétera. ¿Pensarían hacer algo sobre esas exoneraciones a renta? El PIN tiene 1 minuto de contrarréplica. Adelante. En cuanto al tema de exoneraciones, estaríamos revisando, bueno, como pensamos revisar, nosotros no estamos hablando de hacer una reforma al impuesto sobre la renta de inmediato. Nosotros estamos hablando de ordenar la casa por dentro, de tratar de controlar el gasto, porque sí hemos visto que se podrían tener ahorros importantes. Y en cuanto a las exoneraciones, por ejemplo, zonas francas nos parece demasiado delicado porque tenemos un problema serio de empleo y nos está haciendo un aporte importante, no lo estaríamos tocando. Podría ser que revisemos algunas otras de las exoneraciones que tenemos, pero lo vamos a ver ya en el gobierno. Liberación Nacional tiene 1 minuto de... ya se agotó el tiempo. Iba a regalar tiempos, yo aquí. 12:14, gracias por el intercambio. Le toca ahora a la Unidad Social Cristiana plantear su pregunta. ¿Con quién quieren debatir? Queremos preguntarle a los candidatos del Partido de Liberación Nacional. Del Partido de Liberación Nacional, tienen, don Max, 1 minuto para su consulta. En mi lucha por un mejor transporte público y antes de participar en política, donde terminé participando con el Partido de Unidad Social Cristiana, y como parte de un esfuerzo de la sociedad civil, visitamos varios partidos políticos, uno de los cuales fue Liberación Nacional, con los asesores de don Antonio Álvarez, los cuales nos recibieron el asunto del Metro de San José, y queríamos preguntar en este caso por qué no apoyan nuestro proyecto del Metro de San José entre Desamparados y Guadalupe pasando por San José. Responde en 2 minutos el Partido de Liberación Nacional. Sí, claramente. Cuando estuvimos en el gobierno de doña Laura, a finales,
2012-2014, estudiamos muy cuidadosamente el tema y decidimos irnos por el tren rápido de pasajeros porque los estudios que había de viabilidad nos decían que el metro era una solución extraordinariamente cara y que no existía una masa crítica en San José ni en el Valle Central, en el GAM, para sostener esa inversión. E iniciamos el proceso de negociación con Renfe y el gobierno español, que quedó muy avanzado para la financiación del tren rápido de pasajeros. Infelizmente este gobierno paralizó esa negociación, la hicimos ya hacia finales del gobierno, cuando estaba el señor Carabaguías de presidente de Incofer. Avanzamos mucho, nos reunimos hasta con los bancos que iban a financiar la inversión, que en ese momento ascendía a unos 500 millones. Hoy en día hemos revisado para este tipo el equipo grande, pues Liberación tiene un enorme equipo y muy bueno de gente trabajando en el tema de infraestructura, varios de ellos trabajando con el tema de movilización, movilidad, y la solución a que llegaron es que el tren rápido de pasajeros, con segmentos importantes, elevados dentro de la ciudad, era la mejor solución. Vale una fracción de lo que puede costar un metro y soluciona el problema. Es más caro de que lo que fue hace 4 años, por supuesto, pero muchísimo menos caro que hoy la solución del metro. Es por esa la razón que no dimos apoyo a la idea del metro ni lo incluimos en la propuesta. El tren rápido de pasajeros de Ciruelas a Paraíso es la solución. Tiene un minuto de réplica el Partido Unidad Social Cristiana. Hay una tendencia a pensar que un proyecto es excluyente del otro. Sin embargo, un tren, el mejor tren del mundo que pudiéramos poner entre Cartago y San José o entre Alajuela y San José, no nos va a resolver los problemas que tenemos ahora. Lo que haremos es llegar de Cartago a San José o de Alajuela a San José de una manera más rápida, o sea, vamos a llegar más rápido al caos. Nosotros necesitamos fluidificar el transporte público, hacer un sistema. No es que porque es más barato, porque es más chiquitico o porque es más fácil, es lo que debemos hacer. Nosotros debemos entrarle a los problemas de frente, nosotros debemos entrarle a resolver los problemas de transporte público que necesitan, llevar a la gente que necesita ir a donde necesita ir. Y eso es por lo cual nosotros estamos poniendo el metro de San José en conjunto también con este tren que debió haber modernizado esta administración. Liberación Nacional tiene un minuto de contrarréplica. Sí, bueno, a mí me parece que hacer un metro de norte a sur en San José no resuelve el problema tampoco. El problema es todo el GAM. Y el tren rápido de pasajeros es solo una etapa dentro de una solución comprensiva que incluye ramales o un tranvía dentro de San José con conexiones a Heredia y Alajuela. O sea, es una solución mucho más compleja, completa, que cubre todo el GAM. Yo creo que cubrir el GAM con un metro, no sé, costaría décadas de tiempo y billones de recursos. Gracias por el intercambio, son las 12:19, vamos a una nueva pausa comercial, regresamos con la segunda parte de Desafío Monumental, donde les plantearemos una pregunta a cada uno de los candidatos. Vamos a la pausa, regresamos, gracias por estar con Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Debate Monumental. Son las 12 de la tarde con 21 minutos, 12:22 ya. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate entre candidatos a vicepresidentes de la República de los 4 partidos que al lunes anterior encabezaban las encuestas de intención de voto. Les recuerdo todas las plataformas por las que pueden estar con nosotros. Estamos en vivo, 93.5 FM en radio, estamos en internet en monumental.co.cr, estamos en su teléfono celular a través de CDR Móvil, estamos a través de Canal 2 en vivo de televisión abierta, estamos a través de Facebook Live en la cuenta de Noticias Monumental y estamos en Twitter en @monumentalcr. Son las 12:22, vamos al siguiente segmento. Desafío Monumental.
En este segundo segmento de Desafío Monumental le haré una pregunta a cada uno de los candidatos que tendrán 2 minutos justamente para responder. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Doña Rosemary, tiene usted 2 minutos para contestarme. El estado de la educación demostró que la tasa neta de escolaridad en primaria reportada en el MEP en 2016 fue de 93,1%, que es muy inferior, por ejemplo, el periodo 2005-2011, que fue superior al 97%. ¿Qué propone su fórmula presidencial para aumentar la tasa neta de escolaridad en primaria? Bueno, definitivamente, como usted lo indica, la educación ha sido un problema real, sobre todo en el tema de la calidad. Existen 3 elementos fundamentales que hay que combatir, que ya en la misma CEPAL los ha establecido. Uno es la falta de equidad, el otro es la falta de pertinencia y la relevancia limitada. ¿Qué es la falta de equidad? La falta de equidad es eso que usted está diciendo, o sea, precisamente la no inclusión de la mayor parte de los muchachos en el sistema educativo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? O sea, ¿por qué si Costa Rica es el segundo país a nivel de Latinoamérica donde más se invierte en educación, con un 8% por ley del Producto Interno Bruto, cómo puede ser posible que no lleguemos nosotros realmente a tener una educación de la más alta calidad y con equidad, o sea, que sea inclusiva? El segundo aspecto es el tema de la falta de pertinencia. ¿A qué se refiere esto? Es que nosotros no estamos llegando realmente a las necesidades reales de la población costarricense. Es decir, los muchachos en este país salen o dejan el colegio sin concluir y no tienen empleo. Lo mismo sucede a nivel universitario o a nivel técnico. Entonces, nosotros acá, a través de nuestra política de regionalización del empleo y de arraigo, que le comentaba yo también hace un rato, pues pretendemos utilizar esos 2 elementos fundamentales dentro del desarrollo humano, que son la educación y el empleo, de la mano para que estos muchachos puedan ingresar, tener empleo cuando salgan. Y la falta de la relevancia limitada, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a una falta de gestión educativa, es decir, este país necesita realmente una revisión integral de la educación, una revisión de la ley de educación, donde podamos complementar tanto la educación dual como la educación técnica y que podamos darle realmente una solución efectiva a los costarricenses, a los muchachos. Gracias, doña Rosemary, por su respuesta. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. Don Roberto, usted me puede decir en 2 minutos también y explicar cuáles son las 3 propuestas concretas más importantes de su fórmula presidencial para la reforma del Estado costarricense. En primer término, hay que entrar a resolver el tema del déficit fiscal, y eso implica una reforma tributaria en términos bien entendidos, no para la aprobación de más impuestos, sino para la creación de un sistema que sea valedero por muchos años y nos saque del problema en el que hemos venido desde hace 20 años. El segundo tema fundamental es entrar a buscar soluciones efectivas de corto, mediano y largo plazo en la situación de la infraestructura nacional, con un rezago de más de 40 años y especialmente un rezago que se agudiza en los últimos 30, sin soluciones plausibles, sin presupuestos adecuados y con un problema de estancamiento que tiene que ver con la falta de financiamiento y la falta de creatividad para organizar sistemas que nos permitan financiar la construcción de esa infraestructura urgente y necesaria. En tercer lugar, hay que propiciar una reforma sustancial no solamente al Poder Judicial, sino también a lo que va vinculado con ello para efectos de la seguridad de los costarricenses, que es sin duda la tercera gran preocupación de toda la población en relación directa a lo que pasa en Costa Rica, sobre todo en los últimos años. Esencialmente esas serían las 3 medidas de puntual emergencia y de puntual urgencia que entraríamos a resolver de inmediato. Muchas gracias, don Roberto, por su respuesta. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Don Edgar, tiene usted 2 minutos para contestarme. El presupuesto para las universidades aumentará en 2018 3,7%, unos 17,000 millones de colones más, mientras que la inflación de 2017 apenas alcanzó 2,57. ¿Cómo mejorar concretamente el control sobre la inversión universitaria de estos recursos públicos? Si quiere puede explicar también el gesto.
El tema, bueno, ya quedó registrado el gesto. Este es uno de los temas más críticos que tenemos. No solo el tema universitario, sino el tema de las transferencias corrientes del gobierno, uno de los grandes disparadores del gasto público. Junto con salarios, el tema de pensiones, que ya está en vías de solución, y las transferencias. Y dentro de las transferencias del gobierno, por supuesto, el tema de las universidades, el FES, ¿no? El Fondo Especial para la Educación Superior, es un tema crítico, en el cual yo he sido bastante vocal. A mí me parece que hemos sido excesivamente generosos con las universidades, hemos expandido el presupuesto de las universidades muy por encima de las posibilidades del Estado costarricense, y que debemos hacer una revisión muy seria a esta política. Este gobierno en particular ha aumentado, creo que un promedio 10% del presupuesto de las universidades cada año, con inflaciones de 1 y 2%. Eso implica que los salarios reales han aumentado en esas universidades a niveles que son comparables o más que el promedio de los salarios de la OCDE, la Organización de Cooperación y de Desarrollo. Y esto no puede ser. No puede ser por muchas razones. Si fuera que las universidades estuvieran generando un inmenso caudal de profesionales que estén alimentando nuestro modelo de desarrollo, altamente focalizado en servicios y alta tecnología, bueno, uno podría pensar que la inversión se justifica. Pero cuando vemos algunas universidades que generan 5 o 6 cientistas sociales por una de las ingenierías, creemos que hay que hacer una reforma importante a la asignación presupuestaria. Gracias, don Edgar, por su respuesta. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. Doña Victoria, usted también tiene 2 minutos, por favor, para contestarme. El reciente caso de una madre que abandona a su hijo recién nacido en una iglesia pone sobre relieve la situación de las mujeres en el país. ¿Qué soluciones plantea su fórmula presidencial para que el ser mujer no sea un número más en la rifa para ser pobre en Costa Rica? Bueno, definitivamente las mujeres participamos de manera desigual en la economía costarricense, según el último informe de brecha de género del Foro Económico Mundial. Si seguimos avanzando en reducir esa brecha a la velocidad que estamos haciéndolo ahora, vamos a durar 270 años en lograr una paridad, una participación paritaria de las mujeres en la sociedad costarricense, lo que significa que tenemos que tomar decisiones claras y hacer política pública en donde esté transversalizado el eje de género, sobre todo en la parte de participación política y económica de las mujeres en nuestra sociedad. Las mujeres en Costa Rica solo participan en el mercado laboral en un 38.5%. Eso significa que la relación con los hombres es 2-1. Hay que tomar acciones afirmativas en relación al acceso de las mujeres al mercado laboral, como por ejemplo ampliando el programa de red de cuido, que principalmente le sirve a mujeres a incorporarse al mercado laboral. También lograr que esas 346,000 mujeres que se encuentran en la informalidad tengan una ruta viable hacia la formalidad que les permita tener acceso a empleo con remuneración digna, a seguro social, y además también, por supuesto, a posibilidades de hacer emprendimientos adecuados, que sean emprendimientos para la generación de riqueza y no solo emprendimientos para la supervivencia. Tenemos también que trabajar en la parte de corresponsabilidad del cuidado. Las mujeres en Costa Rica en promedio gastan 37 horas por semana en trabajo no remunerado de la casa, en relación con solo 15 horas de los hombres, que significa que las mujeres tienen una doble carga importante, que también tiene peso en esa participación de las mujeres en la parte económica y la parte política de nuestra sociedad. Gracias, doña Victoria, por su respuesta. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. Doña Edna, tiene usted igualmente 2 minutos para contestarme. En 2016, la reactivación del sector exportador de bienes, con un repunte superior al 7%, no bastó para mejorar el desempeño de la economía costarricense de manera significativa. ¿Qué propone su fórmula presidencial para que Costa Rica tenga un crecimiento económico más alto?
Muchas gracias. En efecto, el sector exportador ha sido un motor importante del crecimiento económico, pero no es el único, y por eso quizás hay que pensar en otras acciones que permitan que logremos un crecimiento vigoroso, muy por encima de las tasas de 3-4% que hemos alcanzado en los últimos años. Básicamente hay al menos 4 medidas que nos parece que son fundamentales para aumentar el crecimiento económico. En primer lugar, un programa muy agresivo de infraestructura que está liderado por don Max Umaña, quien nos acompaña el día de hoy. En segundo lugar, un programa también de simplificación de trámites, y esto es quizás una de las cosas que más afecta al sector productivo, no solamente por lo que tarda, sino por la discrecionalidad que hay en esos procesos. Hemos dicho que vamos a poner una oficina técnica en Casa Presidencial para que dictamine que ningún nuevo reglamento traiga nuevos trámites a las personas. Y en segundo lugar, que avancemos hacia la digitalización, es decir, que muchos trámites se puedan hacer por internet para facilitarle el crecimiento a las empresas. En tercer lugar, el tema de la educación para el trabajo, el cual ya hemos tenido oportunidad de referirnos hace un rato, porque en realidad no basta con crear el crecimiento de las oportunidades si no creamos las posibilidades de que las personas puedan aprovechar esa demanda que se hace de las empresas. Entonces ahí hemos planteado el tema del vínculo con el sector productivo, la eliminación del bachillerato, el contrato de aprendizaje y los 300,000 personas en bilingüismo. Y un tema muy importante es el de los encadenamientos productivos. Y lo vinculo con el tema de la exportación. Tenemos empresas muy dinámicas, pero necesitamos vincularlas a empresas locales que son menos dinámicas, con innovación, con capacitación. Gracias, doña Edna, por su respuesta. 12:34. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Don Max, tiene usted igualmente 2 minutos para contestarme. La mayor cantidad de uso de combustibles fósiles en Costa Rica no ocurre en la generación de electricidad, sino en el transporte público y privado de personas. ¿Qué propone su fórmula presidencial para disminuir la dependencia de combustible fósil en nuestro país? Bueno, definitivamente este es un tema de mucha actualidad. En el pasado teníamos transporte público eléctrico. Una persona que estaba en Punta Arenas podía tomar el tren, transporte público, tren eléctrico a San José, bajarse en la estación al Pacífico, tomar el tranvía, que era eléctrico también, y llegar al aeropuerto. Teníamos una ciudad, por decir así, moderna. En este momento el transporte público eléctrico es nulo, cero. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que echar mano de nuestros propios recursos, primero que todo. Y luego también, desde luego, que la energía eléctrica nuestra es limpia en comparación con toda la energía que consumimos para transportarnos. Entonces, nuestra apuesta está por implementar el transporte público eléctrico, desde luego con el metro, pero también con la modernización del tren que hemos venido esperando desde hace varias administraciones y que no sucede, y que nosotros también vamos a darle impulso a la misma. Y no solo eso, también tenemos que impulsar la modernización de los taxis como fuente de movilización, y en ese sentido también vamos a apoyar y a fomentar el uso del taxi eléctrico a partir de que nosotros podamos influir en las concesiones de los mismos. Gracias, don Max, por su respuesta. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. Don Michael, tiene usted 2 minutos para contestarme. Las largas filas y los pésimos servicios en algunos establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social es un tema casi estructural de la sociedad costarricense. ¿Qué soluciones plantea su fórmula presidencial para mejorar el servicio de la Caja?
Muy bien, el principal problema, como lo dice usted, es la saturación de los servicios de salud a todo nivel, desde el EVAIS, los servicios de emergencia, la consulta de especialistas, las cirugías que tienen una lista de espera importante. Entonces, por ejemplo, para los EVAIS proponemos un aumento de jornada para que la gente que está en sus trabajos y que sale en el mismo horario que tienen los EVAIS, pues pueda llegar en la noche y poder ser tamizadas y poder ser atendidas en estos EVAIS. Después, con respecto a las grandes listas de espera que hay en la consulta de especialista y en las cirugías y demás procedimientos especializados, pues realmente es importante implementar el pago por producción, es decir, que las personas o los especialistas produzcan cierto número de cirugías o cierto número de diagnósticos o de procedimientos y con base en eso se les pague. Se preguntarán de dónde se tomarán los recursos, pero es importante señalar que en la caja hay muchas subejecuciones presupuestarias y entonces habría que movilizar esos recursos hacia disminuir las listas de espera. Otra de las cosas importantes en la caja es la implementación universal del expediente electrónico, y esto también va a incidir en listas de espera o en la saturación de servicios, en el sentido de que ya se quitan dobles consultas, se vigila la policonsulta y se asignan las citas ya sea por internet o por teléfono de una forma mucho más ordenada. Y uno de los del tercer eje importante, un poquito más a largo plazo, es la formación de profesionales, la formación de especialistas. Tenemos que hacer una verdadera intervención de todo el sistema de posgrado en especialidades médicas para poder proyectar a largo plazo todos aquellos especialistas, no solo que ya se pensionan o se mueren, sino los que se van a la consulta privada. Entonces tenemos que formar en ese sentido. Y aprovecho para aclarar que no estamos de acuerdo en la formación de estos especialistas en universidades privadas, únicamente que ellos en las universidades privadas construyan sus propios hospitales universitarios para que no utilicen la caja para lucrar. Eso. Gracias, don Michael, por su respuesta. De hecho, le voy a decir, le admiro la capacidad para saber qué era lo que le iba a preguntar, porque ya tiene todo el mapa conceptual hecho en su... podríamos contratarlo a inicio de año para que nos cuente qué va a pasar en 2018. 12:39. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Doña María Cecilia, tiene igualmente 2 minutos. El gobierno recoge mejor los impuestos hoy que antes. En 2016, el 55% del incremento en la recaudación tributaria obedeció al impuesto sobre la renta. ¿Qué propone su fórmula presidencial para aumentar la recaudación y controlar la evasión, pero en el resto de impuestos? Sí, en Costa Rica, como lo dije anteriormente, requerimos fortalecer la administración tributaria, pero también en el factor humano. Yo lo que siento en mi vida profesional que he vivido en este campo es que se ha perdido como el rumbo de lo que debe ser la administración tributaria. Tenemos, por ejemplo, el impuesto solidario, y es un impuesto que podría estar generando con mediana facilidad ingresos, contribución al erario público. Sin embargo, por alguna razón que no entendemos, no se está haciendo. En cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta, igual, tenemos un sector informal y como que no se ataca, como que siempre se está yendo a los mismos, incluso a veces a los contribuyentes que sí son buenos, que sí cumplen. Entonces, por eso es importantísimo el gobierno digital, para que la administración realmente tenga la información de dónde están todos los negocios, dónde están todos los empresarios que no están cumpliendo. El otro sector es el sector aduanas. Ese se ha dejado ahí como de lado, que nadie ha querido entrarle. Nosotros pensamos que si tenemos un gobierno digital, si la administración tributaria comparte con la Dirección General de Aduanas un único sistema, base de datos, se puede de alguna manera buscar cómo le vamos entrando al problema de aduanas, que representaría también una contribución muy importante para los ingresos que tanto estamos necesitando. Bueno, me queda un poquito de tiempo, ¿verdad? El factor humano también de la administración, capacitar a los funcionarios de la administración tributaria. Hay algunos muy buenos, hay algunos otros que están ahí como un poquito rezagados. Entonces, la parte de la tecnología, de que ellos manejen realmente tecnologías de información. No es posible que en este momento la administración tributaria, por ejemplo,
tiene dos sistemas de información que no se comunican entre sí. Es muy difícil y desmotivante para ellos trabajar en esas condiciones. Gracias, doña María Cecilia, por su respuesta. Son las 12 de la tarde con 42 minutos. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos con el último de los segmentos, que se llama Espacio Político No Pagado. No es ninguna indirecta para ustedes, no se preocupen. Donde ellos le pedirán su voto para el próximo 4 de febrero. Ya volvemos. Tengo unos spots. Claro. 12 de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate entre candidatos a vicepresidentes de la República. Vamos con el último segmento. Espacio Político No Pagado. En este último segmento, cada uno de los candidatos contará con 1 minuto para dar su mensaje final y pedir el apoyo a los electores. Edgar Antonio Ayales Esna, Partido Liberación Nacional. Tiene su minuto, don Edgar. Gracias, Randall. Costa Rica ha sido un país muy próspero durante 70 años. En materia económica, social, ambiental y política somos un ejemplo en el mundo entero. Sin embargo, hay problemas muy serios que nos están debilitando ese modelo de desarrollo y debemos resolverlos. Hoy hemos hablado de muchos de ellos: infraestructura, educación, el tema, las finanzas del Estado. Yo creo que es muy importante atacar esos con una visión de mayor inclusividad. Es muy importante que el país aprenda a distribuir mejor los beneficios de la prosperidad. No lo hemos hecho bien en el pasado. Yo creo que los planes y programas que plantea Liberación Nacional van en ese sentido. Queremos hacer un esfuerzo para tener un país más próspero, pero más inclusivo. Gracias. Gracias, don Edgar, por haber venido al debate, además. Encantado, gracias. Victoria Gamboa Ross, Partido Liberación Nacional. Bueno, agradecerle a Monumental y a usted, Randall, por la invitación o al debate de hoy. Como decía don Edgar, efectivamente nuestro país se encuentra en una situación bastante particular, una situación en la que estamos golpeados en la parte económica, tal vez ante un riesgo país como no veíamos desde hace décadas, también golpeados en la parte social, y recorriendo este país es evidente, sobre todo en la gente que menos tiene, cómo está afectada, que la gente hoy tiene menos posibilidades de trabajo, menos posibilidades de la promesa del ascenso social de nuestro país, y estamos ante una elección bastante particular. Por eso pedirle el voto a la gente para Liberación Nacional y para Antonio Álvarez de Santi. Es un equipo de trabajo que sabe que tiene propuestas concretas, que no va a llegar a improvisar el 8 de marzo, sino a implementar las cosas que se necesitan hacer. Gracias, doña Victoria, por haber venido hoy al debate. Edna Gabriela Camacho Mejía, Partido Unidad Social Cristiana. 3 mensajes para la familia costarricense. El primero es que Rodolfo Pisa es el candidato más preparado para gobernar este país. Es el candidato que tiene la integridad para llevar la ética al gobierno y que además ha presentado las propuestas que resuelven los problemas de la Costa Rica de hoy, y con un equipo que es capaz de llevarlo adelante. En segundo lugar, sabemos que es necesario no solamente llevar propuestas con convicción, sino llegar a acuerdos nacionales para mejorar la Costa Rica que todos queremos en el futuro. Y por lo tanto vamos a tener que unirnos en torno a aquello en lo que estamos de acuerdo, porque eso es lo único que nos va a permitir llegar a los acuerdos que se requieren. Y en tercer lugar, quiero invitar a todos los costarricenses a que se unan a nuestro movimiento. Y hablo de un movimiento porque es más que un partido en el cual se nos han venido uniendo gente de diferentes partidos, gente sin partido, para que volvamos a creer que Costa Rica es capaz de hacer grandes cosas como lo hicimos en el pasado. Tiempo. Gracias, doña Edna, por haber venido al debate. Max Umaña Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana. Rodolfo Pisa es mi líder y él me ha hecho creer que en Costa Rica sí se pueden hacer las cosas. Rodolfo Pisa está participando en una entrevista de trabajo.
Muchos que hemos vivido esa experiencia sabemos que debemos mostrar lo mejor de nosotros mismos, que no debemos ocuparnos de hablar de los demás, sino de las propuestas que tenemos. Rodolfo Pisa, entonces, es un hombre serio en una entrevista de trabajo. El entrevistador, el pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica, actuando responsablemente, debe estudiar las propuestas de los diferentes candidatos. Y siendo así, y conociendo a Rodolfo Pisa, escogerá a Rodolfo como su mejor opción para dirigir los destinos de nuestro país, además de que tiene buenas relaciones con el resto de los partidos, porque así ha cuidado estas relaciones. Gracias, don Max, por haber venido al debate. Michael Vargas Sanabria, Partido Integración Nacional. Gracias. La mayoría de los que estamos en puestos de elección popular dentro del Partido de Integración Nacional actualmente no tenemos una trayectoria política, por lo tanto no tenemos ningún compromiso con ningún sector de la población. El día que vayamos a gobernar, vamos a gobernar para todos los costarricenses sin ningún distingo. Para esto también, como no somos políticos, pues escogeremos los mejores hombres y las mejores mujeres en cada campo para poder llevar a cabo nuestro gobierno de reconstrucción nacional. Es importante también que como no somos políticos ni politiqueros, ni siquiera voy a pedirles el voto para las 2 papeletas del Partido de Integración Nacional, sino que la gente donde esté salga a todos aquellos grupos que habitualmente tienen una gran cantidad de abstencionismo, los jóvenes, las mujeres, salgan y voten por el candidato de su preferencia, pero ejerzan ese derecho fundamental que tenemos los costarricenses de acudir cada 4 años a las urnas. Muchas gracias. Gracias, don Michael, por haber venido al debate. María Cecilia Moreira Salas, Partido Integración Nacional. Me siento afortunada de que don Juan Diego Castro me haya ofrecido este trabajo a la par de él para promover la reconstrucción de Costa Rica o hacer un alto en el camino e iniciar con lo que sería la reconstrucción de Costa Rica. Nuestro partido está comprometido con la transparencia, está comprometido con la rendición de cuentas y está comprometido con que vamos a dar el ejemplo. Nuestras acciones y lo que vayamos a pedirle a los costarricenses va a estar de acuerdo con nuestras actuaciones en el gobierno. Lo que nosotros queremos es devolver la seguridad en las calles, que realmente la gente pueda salir, que nuestros niños puedan salir a las escuelas sin necesidad de que haya que acompañarlos como lo hacíamos nosotros en aquellos tiempos y que todos en este país podamos ser felices. Gracias, doña María Cecilia, por haber venido al debate. Rosemary Carro Bolaños, Partido Republicano Social Cristiano. Gracias, don Randall, por la oportunidad que nos dio hoy para estar aquí con los costarricenses. Y quiero dar un mensaje al costarricense, un mensaje de esperanza, un mensaje de que nosotros vamos a devolverle la honorabilidad, la decencia a la clase política de este país. El doctor Rodolfo Hernández es una persona de manos limpias, es una persona maravillosa, con una gran sensibilidad social. Y quiero también recordarle a los costarricenses que nosotros tenemos un nuevo pacto social, queremos hacer un nuevo pacto social en este país con todos los actores sociales. Queremos un país con un desarrollo económico, con un desarrollo humano y con un desarrollo importantísimo en el área organizacional, con un Estado efectivo, y eso lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a lograr a través de realmente una justicia social y un progreso. Queremos lo mejor para todos los costarricenses. Gracias, doña Rosemary, por venir al debate. Roberto Francisco Suñol Prego, Partido Republicano Social Cristiano. En primer lugar, don Randall, muchísimas gracias. Reiterarle igualmente a la Radio Audiencia Nacional de Radio Monumental nuestro agradecimiento por su paciencia para tenernos en sus aparatos escuchándonos durante estas 2 últimas horas en relación a las posibles soluciones. Alguna de estas 4 parejas estará a partir del 8 de mayo del próximo torneo electoral asumiendo el mando del gobierno de la República. Por eso Costa Rica debe estar claro de qué es lo que va a elegir. En nuestro caso tenemos a un candidato, como ha dicho doña Rosemary, con manos limpias y una trayectoria impecable en el sector público costarricense, especialmente en el área de la salud. Ahí actuó, como muy probablemente
o con toda seguridad actuaría en los próximos 4 años de gobierno. Los costarricenses debemos de fijarnos muy bien en la tarea de informarse asertivamente sobre quién y cómo va a gobernar este país, y en ese sentido, desde el pasado 28 de agosto, enseñamos al país un programa de gobierno posible y realizable. Muchas gracias. Gracias, don Roberto, por haber participado en el debate. Cumplimos así nosotros con un debate más en nuestra cobertura de cara a las elecciones de 2018. Hoy usted está mucho más informado para ejercer su voto el 4 de febrero. Antes, los avisos parroquiales. No se puede, no puedo decir parroquial, según el 136 del Código Electoral. Mañana los invito a las 2 de la tarde, tendremos un conversatorio con los encargados por cada partido del tema fiscal. Estamos invitando a los 6 partidos que lideran las encuestas. Justamente mañana, algunos de los vicepresidentes que están hoy aquí estarán mañana con nosotros en ese conversatorio, como don Edgar, doña Edna, don Roberto estarán también con nosotros, doña Epsi Campbell estará también con nosotros, y los representantes de otros partidos políticos, en el caso del PIN y de Restauración Nacional. Regresamos nosotros el próximo lunes con el debate presidencial, el debate de la decisión. Estarán con nosotros los 6 candidatos presidenciales que lideran la encuesta de Sid Gallup. Fabricio Alvarado de Restauración Nacional, Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana, Antonio Álvarez de Liberación Nacional, Juan Diego Castro de Integración Nacional, Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano y Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana. Están en orden alfabético antes de que alguno me vea mal. Hoy ya viene escenario deportivo a las 2:30 de la tarde, un resumen de Noticias Monumental. Gracias por su participación. Hasta la próxima.